no estoy grabando, sí, sí, está grabando. Bueno, Cristian, contame cuál es el perfil y cuál es el mayor logro que has obtenido como psicólogo. Sí, mi nombre es Cristian Chavarriaga, yo soy psicólogo cognitivo-conductual, psicólogo general, experto en atención en urgencias y en casos de crisis. Eh, me, yo bebo mucho de lo que es la psicología cognitiva conductual, ¿sí? La cual tiene técnicas que favorecen mucho la intervención en crisis. Pienso que el logro más grande que he obtenido hasta ahora es el poder dirigir las acciones de atención en el ámbito clínico, en la parte de urgencias y también en consulta externa. Afortunadamente tengo ese gran logro de poder desempeñarme en las tres áreas, cada una con características muy particulares. Listo. En el rol que desempeña actualmente, ¿qué líneas de trabajo desde lo disciplinar aborda? Eh, Bien, pues es bastante extenso. Nosotros realizamos, yo creo que en un buen porcentaje, lo que es la atención en urgencias de casos, por ejemplo, como lo son la violencia de género, violencia en todas sus formas, trastornos de la personalidad, de los diferentes clústeres, trastorno del clúster B, del clúster A, clúster C. Fundamentalmente sí del trastornos relacionados con lo que es la ansiedad y la depresión. Pues sí, claramente mi línea disciplinar es la psicología cognitiva conductual, en la cual tengo pues un diálogo permanente con otras disciplinas como lo son la parte médica, psiquiátrica, también pues con la parte nutricional. Yo pienso que todas estas disciplinas, todas estas ciencias del conocimiento están vinculadas con ese ser humano que es el objetivo fundamental de mi intervención. Listo. ¿Qué acciones, procesos o actividades resalta en su ejercicio profesional en este momento? Bueno, me parece pues una pregunta muy interesante porque si nosotros, yo pienso hace mucho tiempo que en la mayoría del mundo no hay una educación acerca de lo que son las emociones. Entonces, esto, aunque es bastante humilde, ¿no? O por llamarlo de alguna forma, muy sencillo, hablar acerca de emociones, o lo tomamos muchas veces como algo simple, es la piedra angular de todos los trastornos a nivel afectivo, ¿sí? El cómo se maneja esa emoción. Entonces, lo primero que trato de manejar con mis pacientes es permitirles el reconocer las emociones que están experimentando, los sentimientos, lo cual es fundamental para poder darle un manejo. Posterior a ello, hay que validar esas emociones. Muchas veces se considera que las emociones son algo anormal y no son algo anormal. Las emociones son una reacción que también tiene un componente físico, porque las emociones se sienten también a nivel físico. Las reacciones adaptativas, como por ejemplo son el llanto, son el hablar, son el buscar ayuda, son reacciones que son completamente naturales y son adaptativas. Entonces muchas veces se invalida estas, ¿no? Muchas veces de pronto alguien está llorando, le decimos no llore, o no sienta, o no piense, o no busque ayuda, o deje la bobada. O sea, son términos coloquiales que muchas veces lo que hacen es que invalidar esa emoción que tiene un componente que es adaptativo. Eso es adaptativo. Okay. Bueno, después de esas acciones nosotros vamos a tener allí que todo esto compone lo que se conoce en el ámbito clínico como la contención emocional. En ocasiones se puede utilizar también lo que son las técnicas para estabilización emocional,
el reforzamiento de factores protectores, la identificación de factores de riesgo, la psicoeducación en estrategias adaptativas de afrontamiento y la visualización de estrategias negativas de afrontamiento. También dentro de esas acciones está el informar síntomas de alarma y líneas, por ejemplo, en este caso tan importante, la línea de atención psicológica gratuita para poder solicitar ayuda, el poder acceder a urgencias. Entonces toda esta información permite brindar esa ayuda a la persona que está experimentando esa dificultad. Bueno, se utilizan muchas diferentes técnicas, ¿no? Pero particularmente me enfoco mucho en la cognitivo y conductual. Que sería también los modelos de enfoque en psicología. Sí, yo me baso mucho, ese ha sido el modelo con el que tengo mayor afinidad y valido también otros acercamientos como desde la perspectiva humanista, desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿sí? La psicodinámica. Pienso que también tienen técnicas que son muy valederas y que también pueden generar una muy buena intervención. Entonces dentro de este modelo, sí, el modelo cognitivo-conductual, el cual pues supera lo que es ese modelo de caja negra, ya se convierte en un modelo de caja translúcida en el cual se puede acceder a esos esquemas mentales, a esas estructuras en la mente que han sido estudiadas pues por muchos psicólogos como Carl Smith, como Stephen Covey, como claramente Bandura, Ellis, Beck, todo esto, y empezando también por Eisenberg y por Lazarus. Todos ellos han podido visibilizar las estructuras que suceden al interior de la mente del ser humano y que permiten también conocer cómo está funcionando esa mente, con el fin también de encontrar estrategias, de generar lo que es el insight, ¿sí? Que es una parte fundamental dentro de esa intervención. Y son muchos los elementos, ¿no?, que componen este modelo y que también pues, a nosotros nos permite describir de una forma muy detallada todos los fenómenos que se dan en el ser humano. Desde el modelo cognitivo-conductual se hace una muy buena descripción y permite pues también una intervención muy adecuada. ¿Cómo integras la perspectiva psicosocial desde ese modelo cognitivo-conductual? Sí, actualmente por fortuna nosotros tenemos un equipo psicosocial que se compone por trabajadoras sociales, trabajo social. En este momento nuestro equipo cuenta con 2 personas aquí en la clínica en la que laboro, y a nivel psicológico somos 2 psicólogos. Esto se integra por medio de un diálogo directo en el cual comentamos los pacientes y estos pacientes son entrevistados. Una vez que en nuestro equipo médico identifica que hay componentes de tipo psicosocial, se solicita la valoración por los 2 profesionales, tanto por trabajo social como por psicología. Y allí pues está muy integrada esa comunicación, es bastante fluida. Tanto así que, por ejemplo, otros profesionales, como por ejemplo el ámbito de la neurología, de fonología, de endocrinología, medicina interna, al identificar factores de riesgo a nivel de tipo psicológico, social, nos solicitan el acompañamiento y nos hacen una retroalimentación de todos esos handicaps, ¿sí?, que consideran que son pues importantes tenerlos en cuenta para generar la intervención. Ya, ¿cuáles técnicas de abordaje utilizas desde los modelos o enfoques de intervención utilizados en el ejercicio profesional? Es decir, ¿cuáles son las técnicas que utilizas? Sí, cada paciente tiene sí, allí es muy importante lo que es el modelo holístico, observando las diferencias sociales, en el discurso, en la edad. Entonces se hace un abordaje que es diferencial. De allí
hay técnicas que son más apropiadas para algunas situaciones que otras. O sea, depende del paciente. Sí, sí, del paciente, de su patología o del estado emocional en el que lo encontremos, ¿no? Pensaría yo, hay una técnica que a mí me gusta mucho y que se soporta en lo que es la psicología del marco referencial, que es la técnica de aceptación. Me siento coincido mucho o esta técnica me parece que es muy, muy efectiva en lo que es la estabilización emocional de los pacientes en situaciones en las cuales ellos reciben, por ejemplo, malas noticias. La técnica de aceptación me parece que es muy apropiada en estos casos. Con los casos, por ejemplo, de trastornos de ansiedad, ataques de pánico, ataques de ansiedad, el enraizaje cognitivo es una técnica que es bastante sencilla, pero pues que tiene un efecto muy positivo. Ya. La técnica por ejemplo, lo que es las técnicas de relajación muscular, de relajación guiada. ¿Eso sería lo mismo como mindfulness? Bueno, allí el mindfulness es un espectro que, sí, dentro de ese espectro que es el mindfulness, nosotros podemos encontrar muchas coincidencias. Lo que pasa es que el mindfulness ya tiene unas abstracciones y unas metacogniciones un poco más profundas, a diferencia de la relajación muscular, que es una técnica que se emplea a partir de centrar la atención del paciente en su cuerpo y en los músculos que está tensionando, a fin de que lo relaje y pueda entrar en un estado de tranquilidad que le permita afrontar de una forma adaptativa la situación. Decime dos aspectos éticos que utilizas relevantes en el campo de acción, o sea, aquí, dos aspectos. Pienso que algo que a mí me guía mucho es la beneficencia, pero sobre todo la no maleficencia. ¿Sí? ¿En qué sentido? De que cuando tú realizas una técnica con un paciente hay que analizar eso, si el efecto va a generar beneficencia en el paciente, si va a ser saludable, bueno, podemos aplicarlo, ¿no? Si nosotros consideramos que el efecto que va a tener en el paciente pues, va a ser de maleficencia o va a afectar su salud, esto pues a nosotros nos indica de que es preferible no utilizar un tipo de técnica o no sugerir de pronto algún tipo de intervención. Por ejemplo, yo pienso que en este caso es muy importante reducir cualquier tipo de riesgo. Entonces muchas veces de pronto hay críticas de por qué se le pregunta a un paciente si siente deseo de herirse o de quitarse la vida, pero la verdad es que yo creo que no hay que dejar nada al azar, o sea, que hay que explorar toda la mayor información que tengamos del paciente para poder desde esos principios de beneficencia y no maleficencia darle lo que él necesita, ¿no? Muchas veces de pronto un paciente lo que necesita es ser escuchado, o lo que necesita la atención de un nefrólogo, o lo que necesita la atención de un psiquiatra, y si eso no se explora, pues ¿qué va a pasar? Que el paciente continuará viniendo y continuará de pronto con esa misma patología. ¿Por qué? Porque no se preguntaron algunos elementos que son cruciales: su apetito, cómo está durmiendo, cómo son sus relaciones, cómo está su economía. Todos estos elementos tienen información importante. ¿Y qué recomendaría a futuros profesionales de la psicología? Yo pienso que todo profesional, incluso la primera recomendación que voy a hacer es a todo profesional que tenga la oportunidad de escuchar esta entrevista, es la empatía. La empatía es fundamental. Sí, yo pienso que que me parece que no es efectivo ver al ser humano como un objeto, como un número, porque entonces pues te va a resultar bastante complejo poder ayudarle. El ser humano está atravesado por múltiples elementos, por emociones, por situaciones de vida,
Y a mí muchas veces me parece que el profesional se desliga, se vuelve como un poco insensible ante el sufrimiento de las personas que atendemos. Entonces muchas veces es como un costo, como un número, ¿no? Y yo pienso que todo profesional, debe tener empatía. Segundo, la escucha fundamental, o sea, si usted como profesional no le presta atención a lo que dice el paciente, pues realmente vas a cometer graves errores. Entonces, sea empático y escuche con atención. Listo, Cristian, muchas gracias. Un placer, ¿no?